Mi esposa me dijo que su noche de chicas era más sagrada que nuestro matrimonio. Esa noche, cuando salió con tacones altos y perfume de gala, no sabía que yo también haría planes, pero no para esperarla despierto, sino para desaparecer de su vida. Porque si quería libertad, la iba a tener, toda. Cuando llegué a casa esa tarde, no esperaba que mi matrimonio terminara con una sola frase. Venía de un día común en la oficina, con el tráfico habitual, pensando en pedir comida y ver una película con mi esposa. Pero desde que abrí la puerta, algo se sentía fuera de lugar. El aroma a perfume intenso golpeó primero, uno que Sofía solo usaba en bodas o aniversarios. Luego vi la bolsa de maquillaje abierta sobre la mesa del comedor y el eco de sus tacones subiendo las escaleras. No era la primera vez que salía con sus amigas, claro, pero esa noche tenía un aire distinto. Algo no encajaba. La encontré en la recámara, dándose los últimos retoques frente al espejo. Ni siquiera se giró al verme, solo dijo con voz neutra: Noche de chicas, vamos al bar nuevo en la Condesa. Era la cuarta salida en menos de 3 semanas. No tenía problema en que saliera con sus amigas, pero últimamente esas salidas se sentían más como escapadas. Y no por celos, sino por el tipo de distancia que se instala cuando alguien empieza a vivir contigo, como si ya no fueras parte de su vida. Me senté al borde de la cama, intentando sonar tranquilo. ¿Y si el fin de semana hacemos algo juntos? Una cena, cine, lo que sea. Hace tiempo que no salimos tú y yo. Sofía soltó un suspiro fuerte, dejó la brocha de maquillaje sobre la mesa con un golpe innecesario y me miró como si le hubiera arruinado la noche. ¿En serio? ¿Otra vez con eso? No me hagas sentir culpable por pasar tiempo con mis amigas. No te estoy culpando de nada. Solo extraño pasar tiempo contigo. Respondí sin subir el tono. Pues acostúmbrate. La noche de chicas es sagrada. Esas mujeres han estado en mi vida desde antes que tú y seguirán aquí cuando tú ya no estés. El matrimonio es solo un papel, pero la verdadera amistad, eso sí es para siempre. No lo dijo gritando, ni con enojo. Lo dijo como una verdad ya digerida, como algo que llevaba tiempo pensando. Me quedé en silencio, más por el golpe emocional que por no saber qué responder. En ese momento entendí que ya no hablaba con mi esposa. Hablaba con alguien que ya me había dejado, solo que yo no lo había notado. ¿De verdad piensas así?, pregunté, con una calma que no sabía que tenía. Sí, Javier, lo pienso. Y si no puedes aceptarlo, tendrás que pensar qué significa eso para ti. Tomó su bolso, revisó su teléfono y se fue sin más. No hubo beso, ni despedida, ni una última mirada. Solo el eco de sus pasos bajando las escaleras y la puerta cerrándose con un golpe seco. El silencio que quedó fue brutal, no incómodo, brutal. Me quedé sentado en la cama por unos minutos. Luego recorrí con la mirada nuestra habitación. Las fotos del día de nuestra boda seguían en su lugar, pero cubiertas de esmaltes y accesorios nuevos que había comprado sin siquiera consultarme. Mi lado seguía ordenado. El suyo parecía un campo de batalla de vanidad. Y entonces todo hizo clic. No eran solo las noches de fiesta. Era la forma en que dejó de preguntarme cómo me fue, cómo me esquivaba en la mesa, cómo brillaba cuando hablaba de sus amigas y se apagaba cuando yo entraba al cuarto. No se trataba de independencia, se trataba de prioridades, y yo había dejado de ser una. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo una certeza. Se acabó. Y si ella quería una vida sin marido, la iba a tener, solo que no como ella se la imaginaba. Porque a veces no hay que gritar para poner límites, basta con irse sin avisar. Como hacen los que ya aprendieron que el amor sin respeto no es más que una excusa para quedarse por costumbre. Esa noche no la esperé despierto. Me fui a la cocina, lavé la taza de café que ella había dejado con la marca de su labial y saqué una libreta. No para escribir un poema triste, sino para anotar lo que ella tendría que aprender a manejar sola. Cuentas, seguros, servicios, hipoteca. Todo eso que sostenía su vida cómoda. Sofía había dicho que sus amigas estarían cuando yo ya no estuviera. Muy bien.
Entonces empecé a planear mi desaparición. Pasaron 3 días desde que Sofía salió por esa puerta como si nada. 3 noches sin mensaje, sin llamada, sin preguntar si estaba bien. Era como si se hubiera acostumbrado por completo a una vida donde yo ya no existía. Y lo peor es que no parecía importarle. Yo, en cambio, no desperdicié ese tiempo. No planeaba llorar en la almohada ni esperar a que le bajara la euforia de la libertad. Esa etapa ya la había superado. Lo que seguía ahora era actuar, con cabeza fría, cómo se organizan los cierres de ciclo, cómo se liquida una sociedad. Esa mañana revisé cada cuenta que teníamos juntos. CFE, agua, internet, el seguro del coche, los servicios de streaming, la hipoteca. Todo estaba a mi nombre. No por control, sino porque así se habían hecho las cosas desde el principio. Ella nunca se preocupó por eso. Le costaba recordar siquiera la contraseña del wifi. Todo lo resolvía yo. Y eso, en este momento, jugaba a mi favor. Mientras Sofía seguía saliendo con sus amigas, creyéndose invencible, yo me estaba despegando de su vida, línea por línea. Cerré la cuenta conjunta del banco. Dejé mi parte en una cuenta nueva que abrí con un nombre diferente para que no pudiera rastrearla. Cancelé la tarjeta secundaria que ella usaba para compras. Eliminé mi perfil del Netflix. Pequeños cortes, pero cada uno era una declaración. Estás por tu cuenta. Llamé al casero. Le pregunté qué se necesitaba para terminar el contrato. Me confirmó lo que ya sabía. El contrato estaba a mi nombre. Ella legalmente no tenía ningún derecho sobre ese departamento. Cuando me fuera, tendría que encontrar otra solución, si es que le interesaba. Después empecé a buscar lugares en otro estado. No muy lejos, pero lo suficiente para empezar desde cero sin cruzarme con nadie que nos conociera. La idea no era huir por cobardía, sino liberar el peso muerto del pasado. Uno que ella pensaba que era yo, pero que en realidad era el matrimonio vacío que ella había creado. Contacté a mi hermano, Miguel. Le pedí ayuda para mover muebles el sábado. No le di muchos detalles, solo le dije, necesito cambiar de rumbo. Él no hizo preguntas. Me dijo, cuenta conmigo. Ese fue el primer gesto de apoyo real que recibí desde que todo esto empezó, y lo agradecí más de lo que pude expresar. Esa noche me senté en la sala, solo. Vi la taza de café que Sofía había dejado de nuevo en el fregadero. La misma rutina. Ella se iba, yo recogía. Pero ya no más. No iba a ser el criado silencioso que mantenía el equilibrio de una casa que solo funcionaba porque yo la sostenía. Revisé la alacena. La mayoría de los productos los compraba yo, desde el detergente hasta el vino caro que ella tomaba con sus amigas. Si dejaba de estar, todo eso desaparecía. Esa era la parte que ella no veía. Pensaba que no me necesitaba, pero nunca se había preguntado quién mantenía en pie esa estructura que le permitía vivir tan tranquila. Al día siguiente recorrí la casa con otra mirada, no buscando recuerdos, sino clasificando. Esto es mío, esto es suyo, esto lo dejo. El sillón de piel de mis años de soltero, mío. Las cortinas nuevas que ella insistió en comprar, suyas. El estéreo, mío. Las plantas del balcón, compartidas. Pero ya se estaban secando. Me di cuenta de que ya no tenía rabia, solo una claridad tajante. Esto se acabó. Y no porque se hubiera roto de golpe, sino porque llevaba meses muriendo, silenciosamente, como una planta que nadie riega. Yo solo estaba firmando el acta de defunción. Me comuniqué con recursos humanos en mi trabajo y pregunté por la posibilidad de traslado. Había una sucursal en Querétaro. No era un gran cambio, pero suficiente para respirar otro aire. Me dijeron que había un puesto disponible. Solo tenía que confirmar antes del lunes. Sonreí. Lunes. Para entonces ya estaría empacando. Esa noche Sofía volvió a casa a las 2 de la mañana. La escuché tropezar con los zapatos, reírse por un audio de WhatsApp y meterse a la habitación sin siquiera mirar si yo estaba despierto. Me hice el dormido, y fue entonces que comprendí algo definitivo. Para ella, yo ya era un mueble más.
Pero lo que ella no sabía era que ese mueble ya había vendido la casa, empaquetado los recuerdos y reservado un camión de mudanza. Y cuando despertara el lunes, ya no habría nadie que le preparara café, ni que la esperara con silencio, ni que fingiera que todavía había un nosotros. El sábado amaneció tranquilo, el tipo de calma que llega cuando uno ya tomó una decisión y no hay vuelta atrás. A las 8 en punto, Miguel llegó con su camioneta y un termo de café. No preguntó mucho, solo me dio una palmada en el hombro y dijo: Vamos a hacerlo rápido, antes de que empieces a pensarlo 2 veces. Tenía razón. No había espacio para dudas. Durante la mañana empacamos lo esencial: mis herramientas, la ropa, los discos de vinilo que Sofía odiaba, algunos libros y una caja con fotos viejas. Todo lo demás lo dejé. No porque no valiera, sino porque no tenía sentido arrastrar cosas que solo me recordarían lo que ya estaba muerto. Mientras guardaba los últimos objetos, noté su perfume en el aire. Había salido temprano con sus amigas, según los mensajes que dejó en el grupo familiar. No tenía idea de lo que pasaba en su propia casa. En ese momento me di cuenta de algo. Ni siquiera se había dado cuenta de que yo estaba dejando de existir en su vida. A media tarde, el departamento ya estaba casi vacío. Me senté un segundo en la orilla de la cama, la misma donde me dijo que el matrimonio era solo un papel. Pensé en cómo había cambiado todo desde ese día, en cómo había aprendido a no gritar, a no reclamar. Había aprendido que la venganza más poderosa no era destruir al otro, sino desaparecer con dignidad. Dejé una hoja sobre la mesa del comedor. No una carta de amor ni una amenaza, solo una lista. Cuentas bancarias, contraseñas, contactos del agua, luz, internet, instrucciones para cambiar el nombre de los servicios. Todo esto está a tu cargo ahora. Al final, escribí una sola línea. Si querías vivir sola, ya lo lograste. Miguel la leyó por encima y asintió en silencio. ¿Seguro que no quieres dejarle una explicación más?, preguntó. No, ella sabe exactamente por qué. Solo finge que no. Terminamos de cargar la camioneta. Me quedé un momento frente a la puerta viendo el espacio vacío que alguna vez fue nuestro hogar. No sentí nostalgia. Lo que sentí fue alivio, como si por fin me quitara una mochila que llevaba años cargando sin saberlo. Cerré con llave, dejé las copias sobre el mostrador y bajé sin mirar atrás. Mientras cruzábamos la ciudad, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes del grupo de trabajo, de mi madre, de amigos, ninguno de Sofía. Iba todo demasiado tranquilo, hasta que, a las 6 de la tarde, recibí una llamada. Era ella. ¿Dónde estás?, preguntó sin siquiera saludar. En camino. ¿Camino a dónde? A mi nueva vida. Respondí sin dramatismo. Se hizo un silencio incómodo. ¿De qué hablas? De lo que tú pediste. Querías espacio, independencia, noches sagradas. Ya las tienes. Escuché una risa corta, incrédula. Estás exagerando, ¿no? ¿Te vas a ir solo porque salgo con mis amigas? No me voy por eso, Sofía. Me voy porque ya no estás aquí. Hace mucho. Su tono cambió. No puedes simplemente irte así. Tenemos una casa, cosas compartidas. Todo lo importante está resuelto. Lo demás es tuyo. ¿Y eso qué significa? Que ya no hay un nosotros. El silencio que siguió fue largo, tan largo que pensé que había colgado. Pero no. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más baja, casi confundida. ¿Estás diciendo que me estás dejando? No, Sofía. Tú me dejaste primero. Yo solo estoy terminando lo que empezaste. La llamada se cortó. No volví a saber de ella ese día. Llegamos al departamento nuevo por la noche. Pequeño, limpio, sin historia. Dejé las cajas apiladas en la sala y salí al balcón. La ciudad era distinta, pero el aire se sentía más liviano. Miguel me ofreció una cerveza. ¿Y ahora qué? Ahora descanso, le respondí. Esa noche dormí sin interrupciones por primera vez en meses, sin esperar el sonido de la puerta, sin el tic-tac de la ansiedad. Solo silencio.
A la mañana siguiente, cuando encendí el teléfono, tenía más de 20 llamadas perdidas, todas de Sofía. También varios mensajes, algunos cortos, otros confusos. ¿Dónde estás? Esto no puede ser en serio. Vuelve y hablamos. No puedes dejarme así. Los leí todos, sin responder. Era curioso. Ahora que ya no me tenía, empezaba a notarlo. Al mediodía me llamó de nuevo. Esta vez contesté. ¿Qué esperas lograr con esto, Javier? Dijo con voz tensa. Paz. ¿Paz? ¿De verdad crees que vas a encontrarla dejando a tu esposa? No la dejo, Sofía. La libero. Y me libero yo también. Escuché un golpe seco, como si hubiera arrojado algo. Eres un cobarde. Tal vez. Pero soy un cobarde que duerme tranquilo. Colgó sin responder. Miré el cielo despejado sobre los edificios. Por primera vez en años, no sentí el impulso de explicarme. No tenía que justificar mi decisión ante nadie. Me había pasado la vida intentando arreglar lo que ella no quería cuidar. Ahora simplemente había decidido dejarlo morir en paz. El lunes, cuando Sofía regresó al departamento, encontraría la lista sobre la mesa, los cajones vacíos y un silencio distinto. No el de los problemas que se ignoran, sino el de alguien que ya no está. Y en ese silencio, por fin entendería lo que significaba estar sola. El lunes, mientras tomaba café en mi nuevo departamento, imaginé cómo estaría Sofía al ver el lugar vacío. No había cámaras, pero conocía la escena. Ella llegaría como siempre, hablando por teléfono o revisando sus mensajes, sin mirar mucho alrededor, hasta que notara el silencio. La casa sin mí no solo sonaría distinta, pesaría distinto. No habría ropa mía colgada, no habría zapatos en la entrada. No estaría el café ya hecho, ni las cuentas pagadas, solo su reflejo en el espejo, preguntándose si esto era real. Y lo era. Por primera vez en mucho tiempo, todo era real. Esa misma tarde recibí un correo de la inmobiliaria. Sofía había intentado renovar el contrato del departamento a su nombre, pero no pudo. No tenía ingresos formales, tampoco historial de pago, porque todo lo había hecho yo. En el sistema, ella era invisible, como si nunca hubiera estado ahí. Y ahí estaba la ironía. Ella quería independencia. La tenía, solo que no venía con los lujos que imaginaba. Durante los días siguientes, los mensajes de WhatsApp cambiaron de tono. Al principio fueron molestos. No puedes hacerme esto. Estás actuando como un niño. Después más caóticos. La luz se cortó. ¿Dónde están los papeles del coche? ¿Cómo se paga el agua aquí? Nunca respondí. No por crueldad, sino porque ya no era mi problema. Si realmente creía que podía vivir sin mí, entonces tenía que demostrarlo. El viernes por la tarde, Miguel me mandó una foto desde la ciudad. Era Sofía cargando bolsas del súper, discutiendo con el portero del edificio. Según él, estaba intentando convencerlo de que le diera acceso al buzón porque las facturas estaban llegando a nombre de alguien más. Me limité a decir, todo eso es suyo ahora. Había algo casi poético en eso. Sofía no había perdido solo a su esposo. Había perdido el sistema completo que la sostenía. Una semana después llegó una carta certificada a mi nuevo domicilio. Era una notificación de su abogado. Decía que Sofía quería discutir la distribución justa de bienes. Me reí. ¿Justa? Ya había tomado todo lo que consideró justo cuando decidió que yo era prescindible. El departamento, los muebles, la camioneta, todo eso lo dejó en la carta de divorcio emocional que me entregó con su indiferencia. No la enfrenté legalmente. No tenía sentido. Dejé que se quedara con todo, porque lo que yo había recuperado valía más, mi tranquilidad. Unos días después, me encontré con un antiguo compañero de trabajo. Había escuchado rumores. Quiso saber si era cierto que me había separado. Le respondí sin dar muchos detalles. Solo dije, la relación terminó cuando uno de los dos dejó de estar. Él asintió, como si entendiera demasiado bien. La vida siguió. Mis días se llenaron de otras cosas. Trabajo, libros, caminatas sin rumbo. Y aunque todavía sentía ciertos vacíos,
Eran vacíos limpios. Ya no dolían como antes, porque ahora eran míos. Un mes después, recibí un último mensaje de Sofía. Solo decía, pensé que ibas a volver. Lo leí varias veces, no por nostalgia, sino por lo que revelaba. Aún no entendía. No se trataba de orgullo, no se trataba de castigo, se trataba de dignidad, de límites, de no estar donde no te valoran. No le respondí. Ese mensaje fue la última pieza del rompecabezas. Confirmaba que, hasta el final, había esperado que yo regresara, que hiciera lo que siempre hacía: sostener, entender, perdonar. Pero esta vez no. Unos días después mi mamá me llamó. Había hablado con la mamá de Sofía. Al parecer ella estaba empezando a entender lo que había perdido, que no era solo un esposo, sino un compañero de vida, alguien que había estado cuando nadie más lo hizo. ¿Y cómo estás tú?, me preguntó mi madre. Tranquilo, respondí. ¿La extrañas? Pensé un momento antes de contestar. Extraño la idea que tenía de ella, pero no a la persona en la que se convirtió. El fin de semana siguiente, Miguel me invitó a su casa. Comimos carne asada y hablamos de todo, menos del pasado. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo reía sin sentirme culpable. Y así, entre platos vacíos y historias nuevas, comprendí que mi vida apenas estaba empezando, que no era el final trágico de un matrimonio, sino el inicio de una etapa más honesta, sin adornos, sin mentiras, solo yo, y la certeza de que nunca más estaría donde no me valoraran. Pasaron 6 meses desde el día en que cerré la puerta y dejé atrás esa vida. El tiempo no curó todo, pero sí limpió lo suficiente para ver las cosas con claridad. Aprendí que la soledad no siempre es castigo. A veces es el precio de recuperar el respeto propio. Vivía en Querétaro, en un pequeño departamento cerca de la obra donde trabajaba. No era lujo, pero era mío. No dependía de nadie y nadie dependía de mí. Esa independencia, la misma que Sofía decía buscar, tenía otro sabor cuando uno la construía, con responsabilidad y no con capricho. Una tarde, después del trabajo, me encontré con un número desconocido en el teléfono. Era un mensaje. Solo quiero hablar. No para volver, para entender. Era Sofía. No respondí enseguida. Dejé pasar 2 días antes de decidirme. No porque dudara, sino porque necesitaba estar seguro de que, si la veía, no sería para reabrir heridas, sino para cerrarlas. La cita fue en un café cerca del centro. Llegó puntual, algo que nunca hacía antes. No venía arreglada ni fingía una sonrisa. Parecía cansada. Pero no hablo de apariencia, sino de ese tipo de cansancio que viene de enfrentarse a uno mismo. Gracias por venir, dijo apenas se sentó. No vine por ti, vine por mí, respondí. Se quedó callada un momento. Después bajó la mirada. He estado pensando en todo, en cómo arruiné algo que no merecía terminar así. No lo arruinaste tú sola, dije, aunque ambos sabíamos que lo suyo había sido la chispa final. No lo supe valorar. Pensé que la libertad era no tener que rendir cuentas a nadie. Pero cuando no tienes a quien rendirle cuentas, también dejas de tener a quien volver, murmuró. No hubo lágrimas, solo palabras que sonaban sinceras, quizás por primera vez. A veces uno no entiende cuánto sostiene el otro hasta que se cae todo, continuó. Y a veces, le interrumpí, uno no entiende cuánto puede sostenerse solo hasta que deja de sostener a los demás. Sofía asintió lentamente. ¿Estás feliz?, preguntó. Estoy en paz, respondí. ¿Eso es mejor? Es suficiente. Hablamos unos minutos más. Me contó que había tenido que mudarse de la Condesa, que se fue a vivir con una amiga mientras buscaba trabajo. No lo dijo con orgullo, sino con la serenidad de quien al fin acepta las consecuencias de sus decisiones. No la juzgué. No lo necesitaba. Antes de irse, me miró con una expresión distinta, sin rencor. Si pudiera volver atrás, no lo harías. Le interrumpí, sin dureza. Ella sonrió con tristeza. Tal vez no, pero esta vez sabría a quién no perder.
Pagó su café y se levantó. Yo no me moví. La vi salir y cruzar la calle. Por primera vez no sentí rabia, ni pena, ni deseo, solo gratitud, porque su partida, aunque dolorosa, me había devuelto la vida. Salí del café unos minutos después y caminé sin rumbo. El aire de la tarde era cálido y tranquilo. Pensé en todo lo que había cambiado. Ya no revisaba el teléfono esperando mensajes, no medía mi valor por la atención de alguien más y no tenía miedo del silencio. Había aprendido que la soledad también puede ser compañía cuando estás en paz contigo mismo. Esa noche, al llegar a casa, encontré un mensaje de mi hermano. Sofía vino a buscarte al taller viejo. Dijo que quería dejarte una carta. La dejé en tu buzón. La carta estaba doblada en un sobre blanco. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa mientras preparaba la cena. Cuando terminé, la abrí sin expectativa. Dentro había una hoja escrita a mano. Nunca entendí que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Tú estuviste ahí incluso cuando yo ya no estaba. Hoy lo entiendo, aunque sea tarde. No te pido volver, solo quiero que sepas que aprendí a valorar lo que perdí. Ojalá la vida te dé lo que yo no supe darte. Paz. No lloré. Solo doblé la hoja y la guardé en un cajón. No por nostalgia, sino como recordatorio de que todo lo que se deja ir con dignidad deja espacio para algo mejor. Con el tiempo, conocí a otras personas, nuevos amigos, nuevas rutinas. No busqué amor, pero tampoco lo rechacé. Aprendí a no apresurar nada, porque ya no necesitaba llenar vacíos, sino disfrutar del silencio que antes me asustaba. Un año después, volví a pasar frente al antiguo departamento. Había otra familia viviendo ahí. Escuché risas desde la ventana y por un momento me alegré de que aquel espacio tuviera una nueva historia. La mía ya había terminado ahí. Me fui caminando despacio, sin mirar atrás. No había rencor, ni resentimiento, ni heridas abiertas. Solo una lección clara. El respeto no se ruega, se demuestra. Y cuando falta, irse no es una derrota, es una forma de amor propio. Porque a veces perder a alguien no es una tragedia. A veces es el principio de recuperarte a ti mismo.